Muy bien, momento de hablar de economía acá en la pantalla de América. Ya lo habíamos presentado a Juan Luis Iriarte, que está con nosotros. Juan, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Un gusto, Cecilio? como ¿Cómo siempre. está? El gusto es mío. Bueno, Juan, en la presentación hablaste de eso que tenés ahí en el bolsillo. Acá. $1, 1.000 pesos. 1.000 pesos, $1. Haciendo referencia Toma. a... Gracias. Ah, bueno. De regalo. Dos luquitas acá. $2. $2, sí. Yo te diría que vale más el ¿Qué vale peso más? ahora ¿Sí? que el dólar. Mira vos. Bueno, porque este sigue bajando. Hoy cerró. ¿Por qué baja? ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué baja? Vamos a explicar rápido. Decíamos la semana, tomá, queda esto de regalo. Ya me lo guardo, ¿no? Por supuesto, Chao. como tiene que Queda ser. acá. Queda acá, por supuesto. Como decíamos la semana pasada, esto se explica básicamente por dos variables. La primera variable, que explicaba el 80%, es que el gobierno, cuando subió el 11 de diciembre, frenó la emisión por excedente digamos, de emisión monetaria. ¿Qué es eso? Lo que no está dentro de lo que tiene que pagar oficialmente el gobierno de presupuesto de salarios a nivel nacional. Sí. Entonces, ahí bajó la base monetaria casi un 40%. ¿Cuánto es la diferencia del dólar blue entre hace 2 meses y ahora? Llegó a estar en 28 de enero, llegó a estar en 1.260 pesos y hoy está a 990 pesos. Una caída de casi el 28-30%. La diferencia entre diciembre, cuando Milei se paró arriba de la máquina para dejar de imprimir, y ahora es un 40%. ¿Cuánto bajó entre diciembre y ahora el dólar? 40%. Está explicado casi directamente que la emisión cortó la inflación. Recordemos que Sergio Massa, el ministro de Economía, decía en campaña el año pasado que se había financiado el IFE y todas las cuestiones en medio del COVID con emisión monetaria, y eso le generó inflación. Él mismo nos decía, bueno, cuando uno deja de emitir, baja la inflación, es decir, cae lo que se llama emisión monetaria y por eso cae el precio del dólar, ¿no? Va cayendo porque no hay dinero excedente en el mercado. Bueno, Juan, ¿y esto cómo se va a reflejar quizás, en los sueldos, por ejemplo, de los trabajadores? Porque según un informe, Sí. El sueldo de los trabajadores continúa cayendo, a diferencia de lo que son las medidas económicas. Exacto. Bueno, recordemos que la gente, el 57% que votó Javier Milei, casi 60% votó ajuste, ¿sí? Y obviamente una recesión Sí. que trae con esto. Si no, íbamos a la hiperinflación. ¿Era ajuste o hiperinflación? Bueno, la gente sabía que estábamos con precios distorsionados. ¿Por qué? Porque la economía estaba subsidiada internamente. Recién escuchamos a Pérez Alza decir que los precios, obviamente los precios de hoy siguen subiendo, los precios de alquiler, porque todavía están ajustados a un dólar 4.30, 4.50. Yo creo que recién agosto, septiembre pueden llegar a estar a un dólar 700, 800, porque cuando llegó Milei trató de ajustar, de acomodar los precios reales de la economía y el dólar se fue a 850. Bueno, lo que está pasando es que obviamente los salarios van de alguna forma perdiendo frente a la inflación, pero es parte del ajuste necesario que hay que darse para que la economía se empiece a ubicar en los precios reales. Nosotros vivimos una burbuja, si vos querés, de mentira durante los últimos 4 años, porque teníamos excedente de dinero de más, entonces cambiamos nuestros hábitos diarios. Es decir, antes uno desayunaba en la casa, almorzaba en la casa, merendaba en la casa, Sí. y cenaba en la casa y se iba afuera a tomar una cerveza, a tomar un café, digamos, esa era la salida. Cambiamos eso los últimos 4 años y empezamos a desayunar afuera, a almorzar afuera, a merendar afuera, se pusieron de moda estas meriendas boutique, y a cenar afuera y salir a bailar y los after y todo eso. Bueno, todo eso tiene que empezar a cambiar porque uno necesita un orden. Y esa es una economía totalmente subvencionada que nos lleva a la hiperinflación. La economía real es lo que está pasando ahora. Se ordenaron las variables macro y ahora hay que empezar a ahorrar y a trabajar y a crecer y a seguir y a ser más competitivo. Ahora vamos a ver cómo la micro, ya por ejemplo, vos tenías en Tucumán un ejemplo, se abrían bares casi toda la semana. ¿Por qué? Porque había un exceso de dinero en el mercado. No eran competitivos los bares, Bien, pero abrían y vendían porque había exceso de dinero. Ahora, como cae ese exceso de dinero porque ya el gobierno no emite de más, entonces ahora los bares para vender tienen que ser competitivos. Juan, ¿y esta situación del dólar impacta en lo que es la obra pública, la construcción? ¿Tiene algo que ver? No, lo que tiene... A ver, vamos a explicar. Cuando el presidente Milei frena la emisión monetaria, obviamente lo primero que cae es la obra pública. ¿Pero por qué? Porque es parte de lo que él dijo que iba a hacer. Cerrar la obra pública, que es casi 0.5 del PBI nacional, para poder frenar la emisión monetaria. Es parte del plan de ajuste. Esto, cuando el país comience a reactivarse, recordemos que vamos a un concepto de B corta,
En teoría, el gobierno va a volver, yo creo que el año que viene, va a volver con un plan de obra ya con una economía mucho más real, que no fogonee más inflación, ¿no? Bueno, Juan, y hablando de la inflación, ¿qué Sí. números, qué porcentajes se esperan? Bueno, hoy se dio el dato de Cava, 14,1%. Yo creo que a nivel nacional, el año que viene, porque todas las, digamos, los especialistas están diciendo que estaría en orden entre el 15 y el 16%. Recordemos que recordemos que en diciembre estábamos al 25% y, digamos, y se proyectaba una hiperinflación por arriba del 15.000%. Enero cerró al 20%, sí, y febrero, si cierra entre el 15 y el 16%, está mostrando que la inflación está cediendo, y ya se habla que entre junio y julio podría estar en un dígito, y Milei, el presidente, estuvo en la Expo Agro y dijo que estamos muy cerca de poder abrir el mercado cambiario. Y bueno, son grandes noticias, pero bueno, hay que llegar a junio y julio, ¿no? Falta el pacto con los gobernadores. Hay que ver qué pasa, sí, con esa reunión, esperemos que se dé y que, bueno, que puedan consensuar, ¿sí?